El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, se salvó el lunes de ser destituido por el Congreso, dominado por la oposición derechista, al cierre de un juicio político. Tras un debate parlamentario de más de 8 horas, en el que el mandatario presentó sus descargos al inicio, solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requería de 87 votos para ser aprobada. La moción de vacancia era por incapacidad moral permanente. La oposición acusaba a Castillo, un maestro rural de 52 años, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le critican sus constantes crisis ministeriales, que se traducen en 4 gabinetes, algo inédito en Perú. Se trataba de la segunda moción de vacancia contra Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021, tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre el Congreso desestimó una medida similar. Bueno, aquí tenemos a un verdadero experto de los temas que vamos a tratar, que es el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia y brillante abogado. Doctor Sánchez Berzaín, comenzamos por lo que acabamos de ver, por este maestro rural que se salvó de la vacancia, que es el impeachment aquí en Estados Unidos. El Perú es un sistema semiparlamentarista y tiene este mecanismo por el cual puede vacar, o sea, destituir al presidente con un mecanismo en el que necesita 87 votos. Es la segunda vez que se intenta esta acción contra un presidente que obviamente ha mostrado una ineptitud y una corrupción extraordinarias en el cargo, pero que ha llegado además con la agenda de imponer esta cosa transnacional del socialismo del siglo XXI, diciéndoles a los peruanos que quiere hacer del Perú un Estado plurinacional, que quiere liberalizar la coca y que quiere nacionalizar el gas. Copia lo que ha hecho Morales los últimos 15 años en Bolivia. Y ha llegado además después de haber ganado la primera vuelta con el 13% de votos, o sea, convirtiendo una minoría relativa en una mayoría absoluta. No tiene mayoría en el Congreso es de oposición y ha mostrado una señal de altísima corrupción. ¿Y qué es lo que ha pasado ayer? Lo que ha pasado ayer es que con la defensa que él tiene, que está básicamente organizada a partir de la Embajada de Cuba en el Perú, dirigida por el embajador El Gallo Zamora, Rafael Zamora, que ha hecho el mismo trabajo en Bolivia y en otros países, han empezado a organizar la oposición funcional en el Perú. O sea, la oposición de mentira para sostener un régimen que no tiene ninguna viabilidad y que está destrozando al Perú. O sea, lo que usted llama de oposición funcional es una oposición a la medida del gobierno de turno. Claro, es una oposición de mentira porque ayer han puesto al lado del gobierno parte de la bancada de Alianza para el Progreso, que es un partido en el Perú, parte de la bancada de Podemos Perú, y además han puesto en la lista de los que se han abstenido una cantidad importante de diputados con el mensaje de que si sacan a Castillo, los diputados también pierden su cargo, que vendría una elección general. Y como los diputados han empezado a trabajar, hay 8 meses de este gobierno y de los diputados, quieren cumplir un mandato más largo porque eso representa un sueldo, representa un ingreso, por malo que sea el presidente. Entonces ahí hay una crisis muy seria y es posible, aunque no por la vía de la vacancia, sino por la vía de las acciones por corrupción o por traición a la patria, que el presidente Castillo en algún momento deje de ser presidente, lo que agravará la situación política en el Perú. Otro de los temas en estos días, que no se ha difundido mucho, los temas de Latinoamérica por la guerra de Ucrania, es la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que siendo un presidente de derecha, era socio o es socio de Daniel Ortega, de izquierda en Nicaragua. Bueno, es que en el crimen organizado no hay derecha e izquierda. Y el importante precedente de la extradición del expresidente de Honduras es que es el primer jefe de un narcoestado extraditado.
Hay 4 en lista de espera. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El jefe del Estado narco de Venezuela, que tiene 2 procesos federales en Estados Unidos y $15 millones para su recompensa por su captura. Se llama Nicolás Maduro y está acompañado además de una lista de casi 15 miembros que incluyen al presidente de su Corte Suprema. Está ahí el jefe del narcoestado de Bolivia, Evo Morales, cuyo jefe antinarcóticos está requerido por la justicia de Estados Unidos y está siendo protegido por el gobierno de Bolivia y tiene $5 millones de premio por su captura. Se apellida Coronel Dávila. Está ahí Cuba, que es el narcoestado jefe, que ha estado siendo descubierta por haberse convertido en centro de distribución y protección de droga, y está también la dictadura de Nicaragua. 4 narcoestados dirigidos por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que tienen que ver en la extradición de Hernández, jefe del narcoestado de Honduras, que ahora está siendo desmontado, la señal, y han visto la señal de alarma, ya nadie de estos viaja, y están todos tratando de protegerse y acusando a la DEA y diciendo que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo. Muy importante lo que está pasando. Otro caso que llama la atención es el caso de El Salvador. Bukele pues está enfrentando una serie de disturbios y parece que un rompimiento de las negociaciones a las que llegó con los maras salvatrucha, que no respetan nada, son delincuentes transnacionales, y se ha declarado la ley marcial en El Salvador. Mire, yo empiezo a sentir pesar por Bukele, porque Bukele, un presidente joven con altos niveles de popularidad, tenía la oportunidad de hacer las cosas bien, tenía la oportunidad de hacer cambio con orden y orden con cambio, y ha escogido en determinado momento cierta forma de autoritarismo que lo ha llevado a un quiebre o a denuncias de quiebre de lo que es el orden democrático. Ojalá se recupere, porque El Salvador es digno de mejor suerte, y un líder de ese nivel yo creo que debería mirar al Uruguay, por ejemplo, donde tenemos un líder joven, democrático, que acaba de ganar un referéndum para llevar adelante un proyecto de transformación firme, democrático, que es la calle Pou, en vez de estar con unas dinámicas de arbitrariedad y de violación de los principios de la democracia que señalan hoy día lamentablemente a Bukele. Hay que ver estas 2 figuras porque son figuras del futuro, son figuras jóvenes, y una vigoriza la democracia y el otro la pone en riesgo. Tenemos que referirnos a la noticia del momento, la guerra de Ucrania y las consecuencias para Latinoamérica. Una derrota de Putin, aunque él quiera enmascararla y quiera tener una salida de salvar caras para su pueblo, donde controla toda la información. Sin embargo, hacia Occidente estamos viendo que se empantanó la ofensiva de Putin, que ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Qué consecuencias tiene eso, por ejemplo, para Venezuela, donde se dice que la gran cantidad de depósitos de PDVSA, las cuentas personales de Maduro, de la cúpula gobernante, de Vladimir Padrino, que es un general de Moscú, ¿cómo queda todo eso? Bueno, el mundo está dividido en 2 partes, las dictaduras y la democracia, y esta guerra de Rusia contra Ucrania, agresión, es de la dictadura contra la democracia. Y en América Latina esto ha servido primero para poner en evidencia a los aliados de la dictadura rusa, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y 2 de acompañamiento, que son los gobiernos de la Argentina con Fernández Kirchner y López Obrador en México. Y el efecto es que esta gente está del lado de la dictadura y va a pagar las consecuencias. Gracias por venir. Regresamos de